¿Se ha comprometido Pedro Sánchez con la OTAN a incrementar el gasto militar de España hasta el 5% del PIB? Veámoslo. Ayer Pedro Sánchez anunció públicamente que había conseguido que la OTAN le eximiera de la obligación compartida por todos los miembros de la Alianza Atlántica de elevar progresivamente el gasto militar hasta el 5% del PIB. Escuchemos a Pedro Sánchez. El 2,1%, ni más ni menos. Por eso, respetando la soberanía que cada uno de los aliados tiene para destinar el gasto que consideren a defensa, para el Gobierno de España no tiene sentido comprometerse a gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Porque hacerlo nos obligaría a incumplir nuestra palabra. A incumplir nuestra palabra. Sánchez, ¿cuándo habrá ocurrido tal cosa en toda la historia de su presidencia? Pero bueno, esto es lo que se nos ha vendido que ha acordado Pedro Sánchez. No gastar más del 2 o del 2,1% del PIB en defensa, cuando el resto de socios de la OTAN van a tener que gastar el 5% del PIB. Esto es, de hecho, lo que ha poblado los titulares de la prensa española, empezando por el titular de la propia Moncloa. España alcanza un acuerdo con la OTAN para destinar el 2,1% del PIB en defensa. Público. Sánchez logra un acuerdo con la OTAN por el que España no estará obligada a gastar el 5% del PIB en defensa. El diario.es, Sánchez logra un pacto con la OTAN para que el gasto militar de España no suba al 5% del PIB. O también La Razón. Sánchez pacta con la OTAN que España no suba al 5% del PIB el gasto militar. ¿Pero es esto realmente así? Vamos a leer detenidamente la carta que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, envió al gobierno de Pedro Sánchez y donde supuestamente se contiene esta exención de destinar el 5% del PIB al gasto militar. Estimado presidente del gobierno, entiendo que España está convencida de que puede cumplir con los nuevos objetivos de capacidad militar acordados el pasado 5 de junio con una trayectoria de gasto militar inferior al 5% del PIB, distribuido ese 5% del PIB entre los socios de la OTAN en un 3,5% en defensa y un 1,5% en gasto relacionado con la seguridad, por ejemplo, gasto en infraestructura. A la luz de su carta, puedo confirmar aquí que en la próxima cumbre de la OTAN se otorgará a España la flexibilidad para determinar su propio camino soberano para alcanzar los objetivos de capacidad y los recursos anuales necesarios como parte del PIB. Además, la trayectoria y la adecuación del gasto bajo este plan serán revisados en 2029 a la luz del entorno estratégico y de los objetivos de capacidad de la OTAN actualizados. Atentamente, Mark Rutte. Bien, para entender el contenido de esta carta es fundamental distinguir entre los objetivos de capacidad militar de la OTAN y el gasto militar como porcentaje del PIB. Los objetivos de capacidad militar de la OTAN son obligaciones que cada uno de los miembros de la OTAN, también España, tiene en materia de recursos y de capacidad de despliegue militar. Los objetivos tienen una lógica estratégica común, pero están individualizados por país y no son públicos. Pero pueden hacer referencia a la cantidad de efectivos militares o a la cantidad y al tipo de armamento militar de que tiene que disponer cada uno de los Estados miembros de la OTAN. Y en este sentido, el pasado 5 de junio, la OTAN, incluida España, acordó una revisión al alza de los objetivos, de las obligaciones de capacidad militar de cada uno de los socios de la OTAN. Es decir, que a cada Estado miembro de la OTAN se le ha impuesto una revisión de los efectivos y de los recursos militares con los que tiene que contar para ser un miembro funcional de la Alianza Atlántica. Y aquí es donde supuestamente entra el monto de gasto público militar. Los miembros de la OTAN, todos ellos, o prácticamente todos ellos, salvo España, han interpretado que para poder cumplir, para poder alcanzar esos objetivos de capacidad militar,
será necesario que cada uno de ellos gaste a medio plazo el 5% de su PIB en defensa. Y por eso, como proxy del grado de cumplimiento de los objetivos de capacidad militar, la OTAN va a acordar próximamente la obligación para todos los Estados miembros de la Alianza Atlántica de destinar el 5% de su PIB a gasto militar. Se trata de un mal proxy, porque si hay mucho despilfarro en ese 5% del PIB en gasto militar, pues entonces no se lograrán los objetivos de capacidad militar por mucho que se gaste el 5% del PIB. Y por el contrario, si un Estado fuera muy eficiente a la hora de gestionar su gasto militar, quizá podría conseguir alcanzar los objetivos de capacidad militar de la OTAN sin destinar el 5% del PIB. Pues bien, hecha esta distinción, lo que ha conseguido Pedro Sánchez es que la OTAN no le imponga a España la obligación de destinar el 5% de su PIB al gasto militar. Pero la OTAN no ha eximido al Estado español de sus objetivos revisados al alza de capacidad militar. Lo que le está diciendo en esta carta Mark Rutte a Pedro Sánchez es, en esencia, si tú crees que puedes alcanzar tus obligaciones de capacidad militar gastando al año menos del 5% del PIB en defensa, adelante, inténtalo. Te vamos a dotar de flexibilidad suficiente como para que nos demuestres que eres capaz de conseguirlo. Ahora bien, en 2029 te vamos a revisar y vamos a comprobar si gastando lo que estás gastando es suficiente como para que cumplas, como para que honres tus obligaciones de capacidad militar. Si eso no es así, entonces te vamos a obligar a que gastes más, a que destines un mayor porcentaje de tu PIB al gasto militar, para que sí cumplas con tus obligaciones de capacidad militar. O expresado con otras palabras, Pedro Sánchez sí se ha comprometido con la OTAN, sí ha asumido una obligación frente a la OTAN de destinar más efectivos y más recursos a lo militar. Se ha comprometido a destinar una cantidad de efectivos y de recursos a lo militar que otros socios de la OTAN estiman que va a costar alrededor del 5% del PIB al año. Pero Pedro Sánchez considera que puede lograrlo únicamente destinando el 2,1% del PIB al año. Si lo consigue, pues entonces España no tendrá que gastar más del 1,2% del PIB al año en defensa. Si no lo consigue, pues entonces España sí estará obligada a gastar hasta el 5% del PIB en defensa. En lo que se refiere a España, los técnicos de nuestras Fuerzas Armadas han sido claros y son muy concisos y muy profesionales en sus cálculos. Según sus estimaciones, España va a necesitar dedicar alrededor del 2%, en concreto el 2,1% de su PIB, para adquirir y para mantener todo el personal, todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza para hacer frente con nuestras capacidades a esas amenazas y a esos desafíos a los que antes he hecho referencia. ¿Podrá Pedro Sánchez, con el 2,1% del PIB, lograr capacidades militares equivalentes a las de otros miembros de la OTAN que van a necesitar destinar el 5% del PIB para conseguirlas? Pues como poco suena extraño. Lo que pasa que, en este caso, como no conocemos al detalle cuáles son los objetivos de capacidad militar que la OTAN le impone a España ni a ningún otro país, porque no son públicos, y como además no se ha ofrecido un proxy cuantitativo de cuánto puede costar alcanzar esos objetivos de capacidad militar, porque la OTAN ha dispensado a España de utilizar el porcentaje del gasto militar sobre el PIB como proxy del grado de cumplimiento de sus obligaciones en materia de capacidad militar, pues entonces Pedro Sánchez puede salir a la palestra y decir que el gasto militar no va a subir a futuro por encima del 2,1% del PIB. Pero esto, en esencia, es falso. Pedro Sánchez se ha comprometido a elevar el gasto militar
todo lo que sea necesario, hasta un máximo del 5% del PIB, para cumplir con sus objetivos de capacidad militar. Si es capaz de lograrlos con el 2% del PIB, solo tendrá que gastar el 2% del PIB, pero si ha de destinar el 3, el 4 o el 5% del PIB, entonces estará obligado a hacerlo. Pero claro, sin conocer los objetivos de capacidad militar que nos imponen y sin por tanto tener una cuantificación de lo que pueden llegar a costar, es muy complicado poder decirle a Sánchez que miente. Si yo me comprometo a hacer algo que vosotros no sabéis qué es y digo que voy a poder cumplir con esa obligación meramente gastando 1.000 euros, vosotros no tenéis ningún argumento para decir que estoy mintiendo, porque no sabéis a lo que me he comprometido ni por tanto podéis llegar a estimar cuánto puede costar. Si me he comprometido a entregar un teléfono móvil, pues entonces con un gasto de en torno a 1.000 euros podré cumplir con esa obligación. Si me he comprometido a entregar un portaaviones, es obvio que con 1.000 euros no voy a poder cumplir con esa obligación. Pero al no conocer el contenido específico de las obligaciones, Pedro Sánchez nos dice que podrá alcanzarlas con el 2% del PIB al año y nadie tiene datos para poder llevarle la contraria. El único dato indiciario de que está mintiendo es que, como digo, el resto de socios de la OTAN estiman que no podrán cumplir con esas obligaciones salvo destinando el 5% del PIB al año a gasto militar. And Spain has also agreed with the targets. Fact is that Spain thinks they can achieve those targets on a percentage of 2.1%. NATO is absolutely convinced. NATO is absolutely convinced Spain will have to spend 3.5% together. So each country will now regularly report on what they are doing in terms of spending and reaching the targets. So we will see. And anyway, there will be a review in 2029. Pero quizá Pedro Sánchez sea un gestor súper eficiente y consiga lo mismo destinando menos de la mitad al presupuesto de defensa. O quizá de lo que se trate sea de seguir pataleando el balón hacia adelante. Porque sí, en 2029 la OTAN nos revisará y nos dirá si estamos cumpliendo con los objetivos de capacidad militar o no lo estamos haciendo a partir del bajo nivel de gasto militar que estamos manteniendo. Y si no estamos cumpliendo, ¿qué hará la OTAN? ¿Echará la OTAN a España de la Alianza Atlántica? Pues parece poco probable. ¿Tiene alguna capacidad para imponerle algún tipo de sanción económica? Tampoco. Lo único que puede hacer, llegado el caso, es presión política. ¿Pero cómo puede resolverse esa presión política? Pues con un nuevo compromiso de España en 2029 de incrementar el gasto militar progresivamente para terminar cumpliendo con los objetivos de capacidad militar, es decir, con una nueva patada hacia adelante. Y si en el futuro, en 2033, 2034, se sigue sin cumplir con esos objetivos, pues entonces podemos volver a comprometernos a elevar en el futuro el gasto militar. Probablemente a eso esté jugando Pedro Sánchez y probablemente a eso siga jugando cualquier futuro gobernante de España. Y no me parece necesariamente mal, ojo, porque destinar el 5% del PIB al gasto militar fuera de un contexto de guerra abierta, en general y sobre todo en particular para el caso de España, probablemente sea una barbaridad. Pero una cosa es eso, que les estamos tomando el pelo a nuestros socios de la Alianza Atlántica, y otra, que nos cuenten públicamente una milonga sobre lo que se han comprometido a hacer y sobre lo que no se han comprometido a hacer. Vamos, que una cosa es que les tomen el pelo a los socios de la OTAN y otra muy distinta, que nos tomen el pelo a los ciudadanos.